Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a poblar de libros de filosofía judía nuestro anaquel, el anaquel que estamos construyendo junto a Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Pues sí, y hoy vamos a seguir hablando de libros. En este caso creo que es el primer libro de un autor argentino que debo confesar que no conozco ni el autor ni la obra. Sí, creo que sí, tendría que revisar, pero creo que es el primer autor argentino o el autor, el investigador. Pero antes de referirme al libro, que es lo que hacemos siempre y sobre lo que ponemos énfasis en esta sección, en esta ocasión me parece que es perentorio referirse al autor. El autor, Héctor Oscar Arreza-Igor, como tú decías al comienzo, fue porque murió muy joven, murió a los 50 y pico, pocos años. El 2 de junio falleció del año pasado. Como dije recién, murió muy joven de una dolencia física que acarreaba y dejó una obra muy muy interesante entre la cual se cuenta este libro, una obra de investigación académica. A los 50 y pocos años había sumado logros académicos en el campo sobre todo de la filosofía alemana, pero particularmente él se dedicó a estudiar a Hermann Cohen, al gran filósofo judío neokantiano alemán. También dedicó muchos trabajos al autor alemán Fichte, pero aquí nos interesa la vasta y pionera obra que el querido Héctor Oscar Arreza-Igor dedicó a la obra de Hermann Cohen. No solo la tradujo, tiene todavía textos inéditos que no han sido publicados, traducciones de los textos más importantes de la alemana de Hermann Cohen al español que él realizó y que con algunos conocidos y amigos de él pensamos en ver qué casa editorial podía tomar la tarea de editar esta obra, y decía traducciones de Hermann Cohen, de este importante filósofo judío, este fundamental filósofo judío neokantiano, el antecedente necesario, imprescindible para entender a Levinas, para entender a Rosenzweig, con quien había disentido, pero sin el cual es imposible entender a Rosenzweig, entender a Levinas, y yo diría entender toda la deriva ética de la filosofía judía del siglo XX. Quien pone por primera vez los fundamentos a esa deriva sobre la que nos detuvimos en tantos encuentros, que tiene que ver con una ética de la alteridad, con la idea del otro, con la idea, con la retoma de las figuras de la vulnerabilidad y de la exclusión social en basamentos bíblicos de las figuras del huérfano, de la viuda y del extranjero. Bueno, todo eso, todo ese paquete, todo ese terreno está precursado, está inaugurado, está posibilitado por la obra de Hermann Cohen. Y quien en habla hispana puso desarrolló, investigó, trabajó
más rigurosamente y más creativamente sobre la idea, sobre la filosofía de Hermann Cohen fue el recordado Héctor Oscar Arrese-Igor, que, como digo, falleció muy joven y con una tarea hecha muy importante el 2 de junio del año pasado. Antes de colocar el libro y de hablar del libro, también decir que uno puede disfrutar, realmente uso ese verbo, disfrutar, tanto de la erudición como de la creatividad, dos instancias que a veces van por carriles separados, pero que cuando se encuentran en un autor o en un filósofo o en un investigador es muy apreciable. Uno decía puede disfrutar de esta erudición creativa de Héctor en YouTube. Hoy en YouTube podemos encontrar por lo menos dos intervenciones, dos conferencias de Héctor, así que cualquiera de nuestros oyentes, con solo ir a YouTube y poner las palabras de referencia, puede disfrutar de 2 horas de una charla magnífica de Héctor. Voy a citar la primera, Judaísmo y socialismo, la inclusión del otro en la filosofía política de Hermann Cohen. Esta conferencia a la que yo asistí debió haber sido, no sé, un año antes de su fallecimiento. Creo que fue un verano. Dio esta conferencia en la ESMA, así es conocida, la ex ESMA, para decirlo mejor, así es conocido un centro de detención que funcionó durante la dictadura militar en la Argentina, no donde se detenía y se mantenía clandestino a ciudadanos argentinos, y que hoy es una suerte de museo, un museo educativo. Allí él, en un ciclo de conferencias de filosofía que tuvieron lugar en la ex ESMA en Buenos Aires, Argentina, dio esta conferencia que hoy, poniendo en YouTube Héctor Oscar Arrese-Igor y Hermann Cohen, seguramente aparece esta conferencia, y hay otra conferencia que seguramente va a aparecer, que es la que brindó Héctor también. Esta fue un poco antes, me parece. La brindó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en el marco de un ciclo de conferencias de la Cátedra de Estudios Judíos Moses Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires, que dirijo yo, y que en esta ocasión la conferencia de Héctor llevaba por título Hermann Cohen, neocantismo, judaísmo y socialismo. Así que, bueno, dicho esto, vamos al libro. Este libro es un libro, Derecho, Intersubjetividad y Justicia, que tiene como subtítulo En torno al pensamiento de Fichte y Cohen. Es quizás el desarrollo más preciso y más interesante de la filosofía de Hermann Cohen en idioma español, quizás uno de los estudios hasta donde yo sé. En este caso, en el caso de este libro, el tema está acotado a sobre todo el tema del derecho. Así que entre los oyentes que estén interesados, sobre todo en temas de filosofía del derecho, de la teoría del Estado, y también en este libro Héctor desarrolla de manera muy, muy, muy interesante el tema del cooperativismo.
El cooperativismo, esto es muy interesante porque más allá de la cuestión filosófica, erudita, la tradición judía y no sé si en España, pero por lo menos en Argentina hay una vasta tradición del cooperativismo de origen judío. Es decir, organizaciones cooperativas, el famoso Hogar Obrero de Juan B. Justo, pero también muchas cooperativas que después que surgieron en la comunidad judía y que luego se ampliaron y que se convirtieron en cooperativas que no solo vinculadas a la comunidad judía, sino con una vasta acción social y con un protagonismo, digamos, en el mundo del desarrollo económico nacional. Hay que decir también que es muy interesante que recién mencioné al gobierno militar en la Argentina. Bueno, Martínez Dios, si no me equivoco, una de las primeras medidas fue eliminar las cooperativas, y esto afectó, se cerraron una serie de cooperativas, muchas de ellas que habían nacido y que llevaban nombres vinculados a la comunidad judía, pero que se habían convertido en cooperativas que no estaban restringidas al ámbito de la comunidad judía, sino que eran conocidas y tenían un amplio desarrollo en el mundo económico cotidiano de todos los argentinos. Pero entonces lo que rastrea, muy interesante, Héctor, es cómo el pensamiento cooperativista, que en realidad también era o fue o funcionó como una alternativa a desarrollos políticos más vinculados a el marxismo soviético o el comunismo de la Tercera Internacional o formas colectivistas. Entonces el cooperativismo y el desarrollo cooperativo más vinculado a históricamente a la Segunda Internacional, a Bernstein, al pensamiento del reformismo judío, bueno, todo esto tiene, todo este acervo tiene como base un pensamiento judío olvidado, que es este pensamiento socialista, cooperativista, que en parte fue borrado no intencionalmente, sino por la radicalización de la historia a partir de la Segunda Guerra y de la Revolución Rusa, que un poco eclipsaron todo este otro pensamiento socialista y toda esta otra tradición en la que el pensamiento judío fue tan importante. Pueden encontrar, hay varios trabajos en internet, en la red de Héctor, puntualmente sobre esto. Hay un trabajo que se llama La recepción filosófica del monoteísmo judío en la ética de la voluntad de Hermann Cohen, que es muy interesante, y hay algunos textos muy interesantes que también los pueden encontrar colgados en la red de revistas de investigación. Él también no solo rastreó, y esto es interesante, la relación de Hermann Cohen con este movimiento de la Segunda Internacional anterior al comunismo, esta tradición socialista, digamos así, cooperativista, sino que incluso él tiene un trabajo sobre la relación de Hermann Cohen con muchos dirigentes de lo que fue la revolución socialista frustrada en Baviera, en el sur de Alemania, en 1919, y en la que Buber y Landauer tuvieron cierto ascendente. De modo que esto es el libro de hoy es un recordatorio al amigo, un recordatorio un tributo cariñoso a Héctor y respetuoso, y creo que, bueno, el acto de colocar este libro, Jorge, es al mismo tiempo este acto de recuerdo y al mismo tiempo un consejo o una recomendación más que un consejo a nuestros oyentes.
Pues nada, con esta crónica tan cercana a lo personal, nos despedimos hasta la próxima entrega y seguiremos agregando tomos a esta anaquel. Muchas gracias, Pablo Dreisig. Gracias a ti.